Bienvenidos, vamos a continuar ahora con el tema de las narraciones, los relatos. Este es un tema que es nuevo para este espacio curricular, para mi experiencia, digamos, pero que es muy interesante y más ahora y sobre todo en este periodo de pandemia, porque sabrán ustedes que estamos generando como docentes y ustedes también como alumnos muchos contenidos sobre nuestras experiencias en el tránsito de este periodo. Y esa experiencia tiene que quedar registrada de alguna manera. La manera en la que los seres humanos hemos encontrado para transmitir la propia experiencia es la narración. Narrar es esto, una forma de comunicar la experiencia humana. Un relato que tiene un orden cronológico. Tiene un orden cronológico, uno puede recuperar ese orden cronológico, no siempre está expresado de manera cronológica. Sí, yo puedo comenzar a contar un cuento desde el final y después ir acercándome a cómo me aproximé a ese final. Eh, el túnel de Ernesto Sábato comienza la historia diciendo yo maté a María Iribarne. Y bueno, empieza por el final de la historia. Todo lo que va a contar después es continuación de ese principio. Lo mismo, 100 años de soledad, comienza diciendo, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y después cuenta, bueno, de esa historia y después, más adelante, llegará el pelotón de fusilamiento y a esa historia. Pero sí uno puede recuperar o reorganizar o reordenar cómo se fueron dando las situaciones para llegar a ese punto. Hay un orden cronológico. Estructuralmente, las narraciones hay una acción principal, uno gira en torno a una acción principal, dentro de la cual se articula el episodio, llamamos episodio esa acción principal, que se va a constituir por distintas acciones que van a conducir a esa acción principal. Hay una situación inicial, un punto de partida, ¿sí? Que tiene alguna complicación, algún evento importante y luego la resolución. Eh, Cuando uno va a comentar eh, una anécdota, un episodio de algo que le sucedió, lo importante que sucedió, uno necesita a veces contar otros elementos para que la otra persona entienda qué fue lo importante que le sucedió. Eh, no sé, me encontré plata, esa es la acción central. Bueno, ¿dónde te encontraste plata? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué es importante? ¿Tuvo alguna consecuencia eso? ¿O resultó ser que era, no sé, una broma o algo? Las anécdotas son importantes cuando uno puede llegar a encontrar el criterio de narrabilidad. O sea, ¿por qué yo voy a contar una anécdota? ¿A qué importa o a qué interesa? ¿O es solo para contar? Solo para transmitir una experiencia humana. Bueno, eh, entonces uno elige desde dónde empieza a contar la anécdota, porque en contar, bueno, me encontré plata el otro día, no voy a empezar, bueno, hace 30 años, una tarde de verano, estaban mis padres, no, no. Uno empieza desde un punto de partida que uno considera que, bueno, que es más inmediato, más importante, y de ahí va empezando a ordenar los episodios. Esto tiene que ver con lo que un psicólogo, Jerome Brunner, llama a las modalidades del pensamiento. Él dice que todos los seres humanos ordenamos nuestras ideas con dos formas dos formas de organizar las ideas que tenemos en nuestro pensamiento. Uno es el pensamiento paradigmático lógico, que es el pensamiento que se utiliza muchísimo, sobre todo en las ciencias, y que es lo que uno va adquiriendo en sus años de formación y de escolarización, y que tiene que ver con la abstracción de ideas, que tiene que ver con eh, explicar el mundo, buscar las conexiones que existen entre los sucesos, tratar de entender las relaciones de causalidad del mundo. Y la otra manera de entender el pensamiento es el pensamiento narrativo. Es otra modalidad. Dice que este es el más básico y el más primitivo en los seres humanos.
nosotros comenzamos a entender el mundo a partir del pensamiento narrativo, porque necesitamos articular nuestra experiencia. Entonces, a partir de lo que nosotros vivimos en la realidad, nosotros lo vamos ordenando en el tiempo en nuestra mente. Y tiene que ver con la explicación de lo concreto, de lo material, de nuestro tránsito por el mundo. ¿Cómo contamos nosotros al mundo nuestras experiencias como alumnos o como docentes en este periodo que estamos viviendo? Complejo, pero es lo más básico. Después, con el tiempo, nosotros trataremos de buscar explicaciones o tratar de entender por qué transitamos esta experiencia de una manera y no de otra. Ya ahí entrará el pensamiento paradigmático. Cuando hablamos de narración, estamos pensando entonces de esta manera de contar la experiencia humana. Estamos hablando todavía de todos los tipos de narración, tanto las ficcionales como las no ficcionales. Después haremos una distinción ahí. Y Adam, ¿se acuerdan? El de las secuencias textuales, dice que toda narración tiene estos elementos que tienen que estar presentes para que una narración sea tal. Tiene que haber una temporalidad, un desarrollo en el tiempo. Tiene que haber una unidad temática. Esto es importante no solo para las narraciones, sino para todos los tipos textuales. Siempre tiene que haber una unidad temática. Siempre tiene que girar la narración en torno a un tema principal. Y también agrega acá la unidad de acción, a una acción central sobre la cual giran las otras acciones. Yo quiero contar un episodio en el que sucede tal cosa, pero hay otras acciones secundarias, pero todas se orientan a esa cosa que yo quiero contar, a esa acción. Hay una transformación también. Esto quiere decir que se pasa de un estado inicial de cosas a un estado distinto luego de esa acción principal. Volvamos al caso de me encontré plata. Igual no me encontré plata, ojalá me hubiera encontrado plata, pero, pero no. Pero supongamos que me encontré plata el otro día. ¿Cuál es la transformación? Que bueno, que pasé de estar más pobre a un poco menos pobre después de haber encontrado ese dinero. En una narración más elaborada, más compleja, bueno, supongamos que estamos contando, que quisiera contarles yo lo que pasó el otro día en una reunión de docentes. Normalmente quizás, no sé, y hubo una discusión importante ahí en el medio y de esa discusión se tomaron ciertas medidas. Hay una transformación de la situación inicial a cómo comenzaron las cosas a cómo terminaron las cosas. Si uno lee una crónica policial, normalmente relacionada con algún delito, uno pasa de una situación inicial con los actores ahí viviendo su vida cotidiana, la irrupción del delito transforma la situación y bueno, hay consecuencias. No sé si fue un crimen, habrá alguien que falleció, habrá gente preocupada, si fue un robo, habrá, bueno, hay elementos perdidos y habrá que ver el accionar de la policía y distintas maneras. Y todos ordenados por una causalidad, ¿sí? O sea, yo cuento episodios que en mi entendimiento tienen que ver unos con los otros. Quizás no, pero forman parte de la lógica y yo cuando lo leo me resuena a que tiene que ver. Acá en Argentina, donde todavía hay mucha superstición, no sé, el otro día iba caminando, justo no me di cuenta, pasé abajo de una escalera y cuando iba llegando a la esquina vi un accidente. Dije, pucha, era cosa de que pasé abajo de la escalera y ahora todo va a empezar a salir mal y qué sé yo. Uno ordena los eventos en la narración en función de una causalidad que uno interpreta también. No siempre pasa esto, hay narraciones más elaboradas, más científicas o con otras utilidades, como a la que queremos llegar, que son las narraciones de experiencias pedagógicas. Bueno, que la causalidad sí tiene que estar fundamentada y decir, bueno, se hizo tal cosa, luego sucedió tal otra, y hay una causa ahí de que una provocó la otra. ¿Cómo se ordena la información en las narraciones? La secuencia esta que les voy a proponer la trabajan algunos otros autores con mayor o menor similitud. No es la secuencia esta de introducción, nudo, desenlace, aunque sí está, sí la pueden encontrar si la buscan. En los primeros dos está la introducción, en los siguientes tres está
Perdón, en los siguientes dos está el nudo y en los siguientes dos está el desenlace si lo quisiera. Pero no es exactamente así. Cuando uno va a contar una experiencia, lo que hace uno primero es normalmente anticipar lo que sucede. Te conté la otra vez que tuve este problema en un colegio donde me dijeron tal cosa. Yo anticipo, y ese es el resumen, es una breve síntesis donde se presenta sobre todo la unidad temática de lo que se está por narrar. A partir de su unidad temática se presenta la situación inicial. Sí, mira, yo estaba, era profe en este colegio, en otra provincia, hace unos 5 años más o menos, yo era más chico recién, y uno va empezando a dar detalles del contexto del marco, de quiénes son los actores, dónde sucede la acción, cuándo sucede la acción. Bueno, yo estaba dando clases ahí, y aquí viene la complicación, hasta que me estaba preocupado por la enseñanza o la lectura de libros en un determinado curso del colegio. Complicación. ¿Sí? ¿Cuál fue la reacción a esta complicación? Bueno, me dijeron, no está bien que, no, en este colegio no queremos que se lean libros. Y esa reacción, esa transformación provocó un cambio, la resolución. Bueno, yo tuve que tomar una decisión ahí, entonces dije, bueno, si en este colegio no se lee el libro, yo no sigo más en este colegio. Bien, y esto puede dar lugar a que finalice la situación, el episodio que yo estoy narrando, o puede tomarse esa resolución como una nueva situación inicial para contar otro episodio. Yo salí de ahí, me fui, hice una demanda, no sé qué. Siempre que siga girando en torno al mismo tema, si no yo ya entraría a contar otra historia y ya formaría parte de una segunda narración que no necesariamente está ligada con la primera. Cuando yo narro un episodio, todo lo que yo esté narrando tiene que ver con esa acción central. Y en este caso la acción tendría que ver con la renuncia. ¿Sí? Y la evaluación final es una parte de los textos narrativos que no siempre está presente, que tiene que ver con la valoración que uno le da a la anécdota que está contando. Uno cuando cuenta una anécdota normalmente la cuenta porque de ella, no quiero decir se saca una moraleja, pero sí suele haber alguna ponderación. Uno trae a las anécdotas y cuenta la experiencia para empatizar con el otro, para decirle al otro, mira, yo también viví lo mismo que vos. O para decir, bueno, mira, esto me resultó fantástico, yo te lo cuento a vos porque quizás a vos te sirve para contar. Ya la evaluación ya entra otros factores en juego. Pero las narraciones se suelen ordenar así. Fíjense que no necesariamente está ordenado cronológicamente, pero sí ayuda esta secuencia a ese orden. Entonces, cuando uno lee un texto, cuando uno lee un cuento, ustedes tienen una selección de cuentos ahí. Pensemos, por ejemplo, en El Peatón, que es el cuento que leímos a principio de año de Ray Bradbury. El resumen de ese relato está en el título y en realidad no hay un resumen como tal. Uno sabe que el texto va a tratar sobre un peatón, pero no sabemos mucho más. ¿Cuál es la situación inicial de ese cuento? Que hay un hombre caminando por una calle vacía, por una ciudad desolada donde todo el mundo está en su casa viendo una pantalla. ¿Y cuál es la complicación? Llega la policía. ¿Sí? Y la policía lo arresta al señor Leonard Mead y el señor Leonard Mead se va arrestado, se va preso, no vuelve a su domicilio, lo sabemos porque mientras va en el auto al final dice mi casa y si pasa de largo el auto no lo llevan a la casa, evidentemente lo llevan a otro lugar de detención. La evaluación final tampoco está ahí en ese cuento. En realidad uno la recupera, uno puede pensar que bueno que termina triste, termina mal, o que no está contento por el tono de voz, esa última oración con la cual termina. Bueno, si volvemos a los elementos de la narración, la temporalidad sabemos que transcurre durante una noche,
lo dice explícitamente el texto, que no es muy largo, no tiene mucha duración el episodio, será más o menos una hora entre lo que él pasea y tiene el diálogo con la policía. Hay una unidad temática, se habla de este episodio, se habla de este peatón, se centra en la historia de este hombre que camina y que hace algo distinto a lo que hacen los demás. La transformación está en cómo van avanzando estos sucesos. Este hombre que gozaba de libertad pierde su libertad por lo que va sucediendo. La acción principal es que lo arrestan, el señor Leonard Mead. La causalidad tiene que ver con estas relaciones que el cuento, estas reglas que el cuento impone. Que la gente que camina en la calle puede ser arrestada porque es un comportamiento poco común. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia, nuevamente. ¿Qué conceptos me interesa que manejemos de las narraciones? Un concepto importante es este concepto de autor y narrador. Este concepto está ligado a los textos ficcionales, a los cuentos y a las novelas. Un autor, el autor es la persona real del mundo real que escribe un cuento o lo que sea. Es el enunciador en términos de Charodot. Estamos hablando de este autor como un enunciador, porque esta persona también, además, qué sé yo, será profesor, será investigador o lo que sea, pero en el momento de escribir se convierte en un autor de un texto. Y el narrador es ese personaje, es una invención, es algo que está en la cabeza del autor y que lo crea y que funciona solamente en el cuento. Puede ser que autor y narrador tengan el mismo nombre y se parezcan hasta en la descripción física, pero no hay que olvidar nunca que el narrador forma parte de la ficción en los textos ficcionales. Cuando estemos hablando de textos no ficcionales, no vamos a hablar de autor y de narrador. Vamos a hablar del enunciador, de la persona que relata su experiencia. Otro concepto importante son los de actor y personaje. El concepto de actor o de actante es un concepto más complejo y tiene que ver con ciertas ideas o ciertos personajes que aparecen en un relato o incluso objetos que aparecen en un cuento y que forman y que juegan un papel importante en el desarrollo de las cosas. Pero no necesariamente son personajes. Los personajes sí uno los asocia a seres animados que tienen algún tipo de rol. Y uno reconoce al protagonista como el personaje principal. Puede haber un deuteragonista. Siempre se piensa en la dupla de, por ejemplo, el Quijote y Sancho Panza, donde el Quijote es el protagonista de la historia y Sancho Panza es un deuteragonista, un segundo. Y después están los antagonistas, los enemigos, los que están en contra del protagonista. Nosotros en los discursos no ficcionales vamos a pensar en los personajes o en los protagonistas de una historia, de un relato. ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la narración que estamos por contar? En el tiempo sí tenemos que distinguir entre el tiempo interno de la narración, cuándo suceden los hechos, durante cuánto tiempo suceden esos hechos, y el ritmo es un concepto un poco más complejo, pero tiene que ver con esto de si la acción va muy rápido, va más lento, si se detiene mucho en las descripciones o si es una acción rápida. Normalmente los cuentos suelen tener un ritmo más acelerado. Las novelas suelen tener un ritmo más pausado. Si alguno ha leído, por ejemplo, El Señor de los Anillos o cualquier obra de Tolkien, Tolkien suele tener unos ritmos muy pausados por momentos y en otros muy acelerados. Como que un día le dedica varios capítulos y después una batalla de un mes le dedica un par de páginas. Así. Pero hay momentos en los que parece que el tiempo se detuviera y que uno está estático mirando una pintura. Eso tiene que ver con el ritmo. Y distinguir este tiempo interno de la narración al tiempo externo. Si yo estoy leyendo una crónica en un diario, ¿sí?
yo digo, bueno, esto sucedió en tal momento, en tal noche, pasó tal cosa y normalmente tiene un ritmo bastante veloz. Bueno, ¿cuándo se publicó esa crónica? Sí, se publicó hoy y es de algo que sucedió hace 50 años porque se está reviviendo algún episodio. Bueno, esos tiempos yo los tengo que reconocer porque también me ayudan a mí a entender de lo que se está hablando. El texto no va a decir, bueno, anoche fue encontrado, si el episodio sucedió hace 50 años, yo tengo que actualizar esa información y tratar de entender. Y por último, el escenario, donde suceden las acciones. Estos elementos son importantes reconocerlos en el texto. ¿Quién enuncia el texto? ¿Quiénes intervienen en el texto? ¿Cuándo sucede lo que se está narrando? ¿Y dónde sucede lo que se está narrando? Son esas las preguntas que nos estamos haciendo acá. Dentro de la multiplicidad de textos narrativos, bueno, ya hemos dicho, distinguimos los textos ficcionales, como el cuento y la novela, que son los canónicos y los paradigmáticos. Se le suma a eso el microrrelato, que son cuentos muy cortitos, tienen algunos ejemplos en un cuaderno literario. Y la historieta también se suele incluir como un texto narrativo, lo pongo acá con un asterisco por eso, porque bueno, porque hay discusiones ahí entre si forma parte o no desde la clasificación. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos elementos? Lo que ya presentó Adam. La temporalidad, la unidad de acción, la unidad temática, la transformación y la causalidad. Esos elementos están presentes en todos ellos. ¿Cuál es la diferencia? La extensión. Un cuento es medianamente corto, se debería poder leer de una sentada, es una cosa que uno empieza y termina, uno no lee un cuento en partes. La novela es una cosa mucho más extensa, uno sí requiere pero bueno, también existen los conceptos estos de novela corta o cuento largo. Un ejemplo es la metamorfosis de Kafka, que uno siempre está a la duda de si es un cuento largo, una novela corta, cuestión así, bueno, problemas de discrepancias de los teóricos literarios. Los microrelatos son cortísimos, muy cortos. El más corto, el dinosaurio, que dice, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Muy micro. Normalmente un micro relato no tiene tiene menos de una carilla, es una cosa muy cortita el episodio y juega mucho con lo que las personas podemos llegar a imaginarnos más que con lo que está dicho. Y de los textos narrativos no ficcionales o de circulación social están las anécdotas, ¿sí? Uno relata un episodio que le sucedió. Los diarios de viajes o los relatos de viaje, ahora se han puesto mucho de moda los blogs de viajes, de gente que cuenta su experiencia al viajar a distintos lugares. Los diarios personales, acá yo pongo los tradicionales, no sé si alguno llevará un diario, sirven para muchísimas cosas. Incluso ahora he visto que hay gente que se dedica a esto de la productividad, de la finanza y algunos inventos raros por ahí en el medio. Suelen apelar a llevar un diario personal para registrar avances, progresos, esas cosas. Bueno, es lo que se llama una de las tecnologías del yo y sirve para registrar la propia experiencia y poder apartarse un poco de la propia experiencia. Y les agrego los digitales también, los diarios personales digitales como los blogs o los videoblogs donde, bueno, la gente comenta su experiencia o episodios de su vida en distintas circunstancias. Y lo que me interesa más que nada son las narrativas del discurso docente. La tradicional o una de las más conocidas son las memorias, que son un tipo de texto que se escribe luego de la realización de las prácticas docentes, en la cual uno va registrando toda su experiencia a partir de su práctica docente y donde uno va dando cuenta de su aprendizaje en el transcurso de esa práctica. Y estas pequeñas narrativas de experiencias que son las que ahora se están incorporando y recién en los últimos 10 años se está profundizando mucho en su estudio, que tiene que ver con esta posibilidad de sistematizar un montón de prácticas que realizamos los docentes y que finalmente no están anotadas en ningún lado y que se pierdan o que quedan en la memoria de algún estudiante, pero que no
no se pueden socializar. Entonces se está trabajando mucho en esto de poder explicar o contar estas experiencias de la práctica para poder socializarla con otros, para poder realizar intercambios y para ver si uno puede replicar de alguna manera experiencias de otros docentes en la propia práctica. Yo recuerdo, por ejemplo, muy interesante, hace unos años en un congreso había escuchado de una experiencia de un bibliotecario en Madrid. Madrid, si conocen un poco como Tucumán, o por decirles Córdoba, una ciudad que está en el medio y no tiene ni mar ni de casualidad, el mar está lejos, no es Mar del Plata, no es Barcelona, para hacer la comparación con España. Y bueno, habían leído algunos cuentos relacionados con las playas y con el mar, y este bibliotecario, bueno, por supuesto que estamos hablando de otro país con otras condiciones económicas, pero había creado una playa artificial en el interior de la biblioteca, en una sala que habían acondicionado, la llenaron de arena y habían depositado un montón de botellas con cuentos que habían escrito los chicos. Entonces uno podía pasearse por esa playa artificial, levantar una botella que había sido arrojada al mar, por así decirlo, y leer algún mensaje que había escrito alguien. Una experiencia maravillosa, muy difícil de replicar acá, porque bueno, traerse un camión de arena para este tipo de cosas es más complejo en nuestra realidad, pero no deja de ser importante para socializar y para tratar de ver, bueno, cómo podríamos nosotros replicar ideas así. Y ahora en este contexto de pandemia también pensar en cómo nosotros podemos contar de qué manera estamos haciendo clases, de qué manera estamos estudiando, de qué manera estamos aprendiendo, compartirla con otros y decir, ah, mira, este está haciendo tal cosa. Ah, bueno, yo podría probar. Para eso apunto y para eso está. Y a la hora de escribir textos narrativos, tener en cuenta estas cuestiones. Una de las actividades que tienen, y esto lo profundizaremos después cuando tengamos la clase práctica, yo estoy retomando acá un poco el modelo de Flowery Hayes, no literalmente, pero sí la propuesta está en resolver algunas cuestiones previas, ¿sí? Pensar primero como enunciador desde qué rol van a contar su experiencia y a quién le están contando esa experiencia. Yo ahora, desde el rol docente, elijo contarles esta experiencia, por ejemplo, de Madrid, a ustedes como alumnos, y yo los estoy pensando así. No estoy pensando en quizás algún espectador accidental de este video, estoy pensando en mis alumnos y estoy creando todo mi discurso en función de esos alumnos. No es un video pensado para la universalidad de gente que puede haber en YouTube. ¿Y con qué finalidad? ¿Sí? ¿Para qué estoy por contar esta experiencia? ¿Para qué? Para que el otro la conozca, para que la pueda replicar, para que el otro me dé su opinión. Bueno, ¿con qué finalidad estoy yo por contar o por narrar algo? Definir el episodio, qué es lo que quiero contar y desde dónde y hasta dónde lo voy a contar, hasta dónde el episodio requiere de otras acciones secundarias o en qué momento ya deja de ser interesante o ya cambia y se transforma en otra cosa y ya se pierden estas unidades de las que habíamos hablado. Y por supuesto, bueno, siempre realizar borradores, corregir, intercambiarlo con los compañeros, leer, volver a revisar, volver a escribir. En el práctico anterior tenían ustedes este texto donde se contaba una experiencia de escritura. Bueno, también repensar esa escritura con como unas idas y vueltas y volver a leer y volver a corregir y así. Y pensar en lo propio de la escritura, en la gramática, en los tiempos verbales, en los conectores temporales adecuados, que la información sea clara, que tenga cohesión el texto. La coherencia la va a tener mientras yo siga respetando su unidad temática, que con eso tiene que ver. Esto de vuelta lo profundizaremos después en las clases. Bueno, en síntesis, es importante que piensen en las narraciones como esta manera de transmitir la experiencia humana, que es distinta del pensamiento paradigmático, que es el que uno normalmente apela cuando uno está hablando más en las ciencias duras.
es distinto esta experiencia de la narración. Tener presente que toda narración tiene estas características, una unidad de tema, de acción, que transcurre en cierto tiempo, que hay una transformación regida por estas reglas de causalidad. Pensar en el esquema es la estructura, las partes, las piezas que yo tengo que rellenar, como los casilleros de, bueno, escriba ahora el resumen, escriba ahora la situación inicial, escriba así como pasos. Después, por supuesto, esto lleva a otra complejidad, pero pensar en esa secuencia como pasos, pensar en estos conceptos de quién escribe, quiénes son los personajes, cuándo se escribe y dónde tiene lugar lo que se está escribiendo, el tipo de texto dentro de las narraciones, cuál es el tipo particular, si tiene características especiales o no, y aplicar todos estos conocimientos tanto a la comprensión como a la producción de textos escritos. Bueno, espero que aclare esto un poco los conceptos que vamos a trabajar en esta unidad y nos estamos viendo en otra oportunidad.